¿Cómo le regaló el Señor ese tema de la gran tribulación? Bueno, eso fue, yo puedo sacar muchos cantos, pero ese no lo vamos a superar porque eso lo recibí yo cuando recibíamos el bautismo del Espíritu o la llenura. Amén. A mí el bautismo del Espíritu me llegó como bíblicamente, pues, como dice la Biblia. Después que los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu, dice que andaban como borrachos, ¿verdad? La gente decía, déjenlo, que están llenos de mosto. Bueno, a mí me dio con esa borrachera, pero me daban en todos lados, hablando con alguien en la calle. De repente yo estaba hablando contigo, y casi pegaba la cabeza del piso. Qué maravilla. Hasta allá, pero nunca caía. Siempre era una borrachera controlada, pero yo no me podía controlar. Gloria a Dios. Me daban en la iglesia incluso se reían de mí, porque yo pensaba que yo hacía un show antes de cantar un canto. Y resulta que me daban esas cosas y la gente no estaban acostumbrados a ver eso. Claro, así es. Entonces cuando yo vi que me daban en la calle, en la casa, en todas partes, entonces decido y me quedo en casa orando, ayuno y edificando. Y allí entonces recibo la inspiración de la gran tribulación. Yo era nuevo en el Evangelio. Tenía como un mes habiendo salido del grupo, después que me bauticé. Entonces empecé a sentir, yo no era diestro en Apocalipsis, nada, tenía un año ya. O sea, yo me entregué al Señor, pero seguí en el grupo un año más para cumplir con los contratos. Sí. Y después que me salí, me bauticé, ahí mismo llegó el bautismo del Espíritu, todo chata. Bendito sea. Y recibimos ese canto. Bueno, la música de Estanislao Marino ha tenido un gran significado para mi vida, de tal forma que esos cantos, esas canciones, esas letras, esas melodías que comencé a escuchar desde que estaba recién convertido, fueron marcando mi vida para guiarme de tal manera que yo podía ver una música diferente, teniendo en cuenta de que ya yo venía de la música secular, y al escuchar aquellos cantos y aquellas letras que tenían un mensaje que llegaba mucho al corazón, que llegaba mucho a ministrar nuestra alma y nuestra vida espiritual, de tal forma que en la medida que comienzo a crecer en los caminos de Dios, del Señor, y comienzo a escuchar esta música, eso fue marcando mi vida y ministrándome de una manera muy especial. Y sobre todo que como ya yo venía del canto, venía cantando, entonces comencé a aprenderme aquellas melodías, aquellas letras, y al iniciarme yo ya como cantante ahora de la música cristiana, fueron de las primeras canciones que pude entonar, y que de esa manera me di cuenta de que a través de la música de Marino, así como ministraba mi vida, y Dios comenzó a usarme también para que otros a los cuales teníamos que llegarle, teníamos que convencerlos también en las campañas, en los servicios. Nosotros veíamos cómo esa música tenía una unción muy especial, y por ese motivo fue de gran aceptación para nuestras vidas, para mi vida de una manera muy especial, para que de esa manera pues hubiera como que un enfoque muy especial, un enfoque hacia una música que marcaba una tendencia muy espiritual, ya, de una unción muy especial, que cuando uno escucha esos cantos de Marino llegan a lo profundo de nuestro ser, que ministra nuestra vida, que uno entiende que es una música que es de verdad inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Gloria y honor damos a nuestro Padre Celestial, el anciano de días, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos. Gloria y honor también damos al Hijo amado Jesucristo sentado a la derecha del Padre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también exaltamos y glorificamos a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo del Señor.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, honores y gloria en Dios Fuente de Poder Televisión, siempre andando bajo la nube de Dios y siempre andando bajo el fuego del Espíritu Santo del Señor. Bienvenido y bienvenida a este programa especial, hoy tercer programa con nuestro hermano Estanislao Marino. Este varón de Dios, instrumento del Señor usado de una manera prolija por Dios en diferentes formas y maneras a través de la música. Estanislao Marino, más de 40 años, cerca de 44 años de trayectoria musical cristiana y más de 150 producciones musicales en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! La gloria es del Señor. El Dios de los cielos los trajo aquí a la ciudad de Barranquilla, el municipio de Soledad, por intermedio de la Iglesia Cristiana Cuadrangular del barrio El Hipódromo. Que dicho sea de paso, le enviamos un saludo fraterno a nuestros hermanos, al pastor, a la Sociedad de Caballeros, que amablemente nos hicieron el enlace con el hermano Estanislao Marino. Él estuvo con ellos compartiendo todo un fin de semana en una campaña evangelística bien especial. Así que agradecemos a la Iglesia Cristiana Cuadrangular en el barrio El Hipódromo en Soledad y a la Sociedad de Caballeros por permitirnos este enlace especial con el hermano Estanislao Marino y contar con él aquí en Dios Fuente de Poder Televisión, siempre con lo mejor del cielo para ti. En estos anteriores programas, el hermano Estanislao Marino ha estado abriendo su corazón de manera amplia para contarnos parte de su testimonio, para contarnos historias de su música más emblemática que nos ha ministrado en todos los tiempos, porque son más de 40 años ministrando a Dios a través de la música y nos ha compartido cuantos temas más. Es una bendición contar una vez más con Estanislao Marino, figura del Señor, un ícono de la música cristiana evangélica de todos los tiempos en este programa Dios Fuente de Poder. ¿Y qué consejo, siervo, le puede dar a los músicos de Cristo que están viéndonos a esta hora? Consejo, no, muchachos, mira, Carlos ese come la guitarra, man. Ese, lo único que tiene que hacer aquí, lo único que hay que hacer es honrar a Dios. El que honra a Dios, Dios lo honra, chicos. Y Jehová no paga ni los viernes ni los últimos, pero cuando paga, paga bien. A mí me decían que me iba a morir de hambre, que era un pobre infeliz porque iba a cantar en el Evangelio. Lo peor. Sin embargo, Dios nos ha llevado norte, sur, Centroamérica, la isla del Caribe, Europa, en todas partes. La vida que yo pensaba que yo iba a tener antes, nunca me imaginé que iba a hablar del misterio del reino de los cielos, los honores que Dios le da a uno. Gloria a Dios. Que Dios te libra. Estás en un avión, la última vez íbamos en un avión de Los Ángeles a Sacramento. Son cosas, mano, fuera de lo común. De repente el aeromozo corriendo de un lado a otro, hasta que agarra el micrófono, el teléfono y me dice, asustada, dice, hay posibilidad de que no lleguemos a Sacramento. ¡Wow! Empezó aquel desastre allá adentro. Y ahí es donde tú compruebas a quién estás honrando. Allá adentro, en esos peligros. La gente llorando, despidiéndose, abrazos, aquello. Mi señora estaba al lado mío. ¿Estás asustada? Le dije. No, estoy leyendo un salmo aquí. Otra vez, asómate allá a la ventanilla. A veces estamos en los campos de arroz. Si estamos en los campos de arroz, podemos aterrizar el pecho. Si estamos en la montaña, olvídate, nena. Porque allá en Sacramento hay muchos campos de arroz y tú puedes aterrizar de pecho como una... ¿Cómo tú, a qué vas a comparar algo de eso a ti? De honrar a Dios y Dios te honra en un sitio.
Así es. en una muerte, en una cosa. ¿Dónde tú vas a conseguir eso en este mundo plagado de todo tipo de tragedia? Así es. El que honra a Dios, Dios lo honra. Dios hermano. lo honra. Así que ese es su consejo. Yo, para nuestra hermano, música. yo la verdad que los Honrar a músicos Dios. que yo le digo, mire, honre a Dios. A mí me decían, hermano, conécteme con su representante, hermano, y para ver dónde llegar. Los representantes míos del Espíritu de Dios. Eso. Amén. Mientras yo andaba entre los montes y culebras, allá en Venezuela, en los sitios más abandonados, más tétricos, de repente Dios nos saca de ahí y nos lleva a los lugares. Ahora en vez de andar en el monte tal, estamos en Nueva York, Los Ángeles, Boston, Massachusetts, Europa, Italia, España, Suiza. Pero hay que empezar por debajo. Eso. Así El hombre tiene que aprender a pasar por el pesebre. Cristo lo dejó y el pesebre no es cualquier cosa. Ahí es todo el que quiere llegar a la gloria tiene que pasar por el pesebre. Abajo, de tal manera que cuando tú estés allá, en lo alto, no le eches la perla a los cerdos, sino que te mantenga ahí. A veces cuando uno sube a una tarima, un altar donde hay 20,000, 30,000 gente adelante, ¡wow! Tú oyes la voz del diablo clarito diciéndote, oye negro, aquí tú eres el tipo, aquí tú eres el que manda, mira, esta gente está aquí para verte a ti. Si tú le haces caso a eso, estás ennucado. Así es. Porque tú no estás ahí por casualidad. Incluso hubo uno allá en Puerto Rico. Estaba la multitud y el tipo subió como un pavo real, mano. Y al llegar allá arriba, ¡pum!, quedó en ridículo. Lo dejaron en ridículo. No hizo nada. Claro. Y bajó el hombre como culebras al ávaro, vuelto leña. Se encontró con su papá y le dijo, papi, quedé en ridículo. Y el papá le dice, si hubieras subido como bajaste, a lo mejor hubieras bajado como subiste. Ahí está, mira, lo tiró Así contra es. el piso. Claro. Tienes que honrar a Dios, El mano. el Si reino tú de quieres Dios. llegar a lo máximo, Carlos, tienes que honrar a Dios con tu instrumento. ¿Entiendes? Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Si no te puedes comer el instrumento, pero Dios no te va a ver porque no necesitas eso. Pero si tú lo honras, Carlos, olvídate. Ahorita estás aquí, pero Dios te lleva lejos. Amén. Perdóname, chico, Gloria a te estoy Dios. quitando el tiempo. No, usted es el personaje invitado aquí. Sí, pero estoy Para la hablando gloria mucho. de Dios, no señor. El hermano Marino se ha convertido durante mucho tiempo, desde que empezó a servirle al Señor, en un varón influenciador en otros hombres y mujeres que también interpretan música cristiana. Y de hecho, aquí en Dios Fuente de Poder contamos con uno de nuestros grupos musicales más emblemáticos, Armonía Celestial, que da testimonio de ello. El hermano Never Navarro y su esposa, la hermana Josefina García, que son los directores de nuestro grupo Armonía Celestial de Dios Fuente de Poder, testifican abiertamente que Estanislao Marino ha sido un influenciador, un instrumento que les ha motivado desde el principio de su carrera musical a interpretar canciones al Cristo de la Gloria. Y aquí están los testimonios de Armonía Celestial, de cómo Estanislao Marino y su música les ha determinado, les ha influenciado, y él ha sido un inspirador para la gloria del Señor. Sin duda que la música de nuestro hermano Marino ha ejercido una gran influencia en el pueblo de Dios. Los que por misericordia de Dios tenemos ya un tiempo extenso, largo de estar en el camino del Señor. En lo personal, yo tengo un poquito más de 30 años ya de haberme bautizado y por misericordia del Señor he podido perseverar. Pues todos tenemos que reconocer que la influencia de la música de nuestro hermano Marino es grande. Es que la música del hermano Marino es mucho más que una simple melodía bonita, una armonía. Tiene mucho una profundidad, ¿verdad? Sabemos que es una música que imparte consuelo, liberación, llama al arrepentimiento. Aún él tiene cantos proféticos. Entonces su influencia ha sido muy grande en todo el pueblo de Dios. Y yo puedo decir que a nivel personal, pues también ha ejercido mucha influencia
Mi primera música que pude adquirir, aquel primer cassette, fue del hermano Marino y era para esos momentos se inició aquí en Barranquilla la primera emisora cristiana. Entonces también a través de la emisora cristiana esa música del hermano Marino se escuchaba de día, de noche, y cuántas experiencias pudimos vivir, y yo en lo personal puedo decir que marcó mi vida, me ayudó a crecer en lo espiritual, a reconocer esa grandeza de Dios, esa misericordia. Bueno, la música de Estanislao Marino ha tenido un gran significado para mi vida, de tal forma que esos cantos, esas canciones, esas letras, esas melodías que comencé a escuchar desde estaba recién convertido, fueron marcando mi vida para guiarme de tal manera que yo podía ver una música diferente, teniendo en cuenta de que ya yo venía de la música secular, y al escuchar aquellos cantos y aquellas letras que tenían un mensaje que llegaba mucho al corazón, que llegaba mucho a ministrar nuestra alma y nuestra vida espiritual, de tal forma que en la medida que comienzo a crecer en los caminos de Dios, del Señor, y comienzo a escuchar esta música, eso fue marcando mi vida y ministrándome de una manera muy especial. Y sobre todo que como ya yo venía del canto, venía cantando, entonces comencé a aprenderme aquellas melodías, aquellas letras, y al iniciarme yo ya como cantante ahora de la música cristiana, fueron de las primeras canciones que pude entonar, y que de esa manera me di cuenta de que a través de la música de Marino, así como ministraba mi vida, y Dios comenzó a usarme también para que otros a los cuales teníamos que llegarle, teníamos que convencerlos también en las campañas, en los servicios. Nosotros veíamos cómo esa música tenía una unción muy especial, y por ese motivo fue de gran aceptación para nuestras vidas, para mi vida de una manera muy especial, para que de esa manera pues hubiera como que un enfoque muy especial, un enfoque hacia una música que marcaba una tendencia muy espiritual, ya, de una unción muy especial, que cuando uno escucha esos cantos de Marino llegan a lo profundo de nuestro ser, que ministra nuestra vida, que uno entiende que es una música que es de verdad inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando ya no encuentres paz, cuando no hayas donde ir, yo te invito a venir a los pies de Jesús. Cuando estés a punto de morir y nada puedas hacer, yo te invito a venir a los pies de Jesús. Porque te alejan de tu Señor, si Él solo quiere hacerte feliz, porque no quieres que viva en ti. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando buscando te siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando no apartas del corazón. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor.
piensa lo triste. Cuando en pecado tu vida está, cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas, piensa lo triste que ha de sentirse el Señor, piensa lo triste que ha de sentirse el Señor, regresa a Dios. La palabra del Señor nos enseña en el Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El salmista David, el rey David, pudo recibir esta revelación y un misterio que se hace una realidad cada vez que se interpretan alabanzas y adoraciones a través de la música al Dios vivo. ¿Por qué? Porque cuando le cantamos a Dios, Dios habita entre las alabanzas y entre las adoraciones que le interpretamos. ¿Y sabe por qué? Porque la música es de Dios. La palabra del Señor nos dice en el libro del profeta Ezequiel que el Señor creó la música, creó los instrumentos musicales, de tal manera que 7 son las notas musicales. ¿Sabe por qué? Porque 7 es el número, el símbolo perfecto de Dios. En 7 días Dios creó todo. El 7 es el número que está plasmado en el candelabro, en el candelero, en el tabernáculo, como el número perfecto de Dios. 7 son los días de la semana, tiempo completo. 7 es el número de Dios. Y 7 son las notas musicales, porque la música la creó Dios. Y a través de la música el Señor se revela, se manifiesta, porque Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Por eso un instrumento como Estanislao Marino, un varón de este tipo, representa mucha bendición, porque a través de la melodía, de las canciones, de las letras, el Señor desciende, el Señor ministra, ya que Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Y se puede imaginar más de 40 años, 44 años cantándole al Señor, más de 150 producciones musicales, centenares de música cristiana entonadas por este siervo, y ahí el Señor ministrándonos a cada uno de nosotros. Por eso para nosotros es un honor contar con un instrumento como este, Estanislao Marino, entre nosotros aquí en Dios Fuente de Poder, porque es un canal de bendición por el cual Dios fluye, se manifiesta a través de sus canciones. Ya tengo lo que buscaba, ya tengo a Dios, mi Señor. Ya me siento libre, porque Jesús me libertó. Ya mi Señor me ha cambiado, ya otro ha vuelto a nacer. Ya mi Salvador me perdonó y soy feliz. ¿Y qué esperas tú para entregar tu corazón a mi Señor, para que Él pueda bendecirte? Di, ¿por qué te escondes del amor? ¿Por qué te escondes del perdón que quiere darte en Jesús? Hermano Marino, ¿y cómo salta de Venezuela a Estados Unidos, donde está actualmente hoy pastoreando? Bueno, Dios comenzó a sacarnos. El primer viaje misionero que hicimos fue aquí a Colombia. Fue en Barranquilla, Cartagena. Sí. En la Asamblea de Dios en ese tiempo tenía un programa llamado La Invasión Evangélica. Entonces cuando yo tocaba con 2 muchachos. Oh,
Estaba Carlos Jiménez, ya murió. Entonces, oye, quiero que tome parte en la invasión, y me mandaron a Barranquilla. Aquí llegamos, poco evangelio. Yo tocaba en vivo. Y entonces cuando nos pasemos íbamos a hacer la campaña, pusieron atrás la pancarta, invasión evangélica. No, llegó la policía y nos metió preso a todos, porque pensaron que íbamos a invadir terreno. Ay, yo me llevaron preso, chicos. ¿Y cuál es el terreno que van a invadir? Dice, no, chicos, vamos a predicar. Bueno, había mucho evangelio en ese tiempo. Entonces usaron una avioneta que hacía la publicidad, un americano, hacía la publicidad con la música y se llenó el estadio, ahí tremendo, ahí, un movimiento fuerte. Gloria. Ahí fue el primero donde yo estuve, Barranquilla y Cartagena. Ahí fuimos la primera actividad. Después de allí, Dios comenzó a sacarnos Santo Domingo, Puerto Rico, Nueva York y así, y fuimos entrando, y en cada sitio donde llegaba ya estaba la música ahí, la gran tribulación. Y todos me decían lo mismo. Varón, llegó el CD aquí, el cassette y el disco, y nosotros le dimos y le dimos y le dimos. Oye, todos nos decían lo mismo, imagínate, las cosas de Dios. Yo dije, wow, si yo tenía que pagar esto, no lo hubiera podido hacer. Así es. En donde quiera que llegaba, me encontraba con la misma versión. Gracias damos al Señor por habernos acompañado durante estos 30 minutos aquí en Dios Fuente de Poder Televisión por Telecaribe. Tenlo presente, Cristo viene y nadie lo detiene. Y este evangelio se anda de una sola forma, debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios Fuente de Poder. Que el Señor les bendiga. Cuando estoy en luchas y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. ¿Cómo lo ves? Aleluya, vive el No Rey. más que Carlos sabe todo. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia.